joven. Juana Jugán, hoy te cantamos. Amas al pobre, a los ancianos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Señor Jesús, gracias por reunirnos en este espacio de fe y esperanza. Te pedimos que acompañes a cada persona que escucha este episodio, que la vida de nuestra fundadora y el testimonio de las hermanitas de los pobres siga inspirando corazones dispuestos a servir con humildad, amor y entrega. Amén. Hola a todos, bienvenidos a Hermanitas por Vocación, un espacio para dar a conocer la vocación de una hermanita de los pobres y donde los jóvenes puedan descubrir su llamada a la santidad y su respuesta generosa al servicio de los pobres a través de testimonios, de vivencias y de compartir con las hermanitas de los pobres. Yo soy la hermanita Carmen María y hoy este nuevo episodio se titula La cruz vivida en silencio, Santa Juana Jugán, y que pueda ser una reflexión que nos ayude a vivir los días santos de nuestra redención, la Semana Santa y el Triduo Pascual que celebraremos en estos días. En este episodio veremos cómo Santa Juana Jugán vivió la cruz en el anonimato, en la humillación y en el servicio a los pobres. Y yo me pregunto, ¿y si la cruz no fuera solo dolor, sino el camino más puro hacia el amor? Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces solemos evitar y es la cruz, pero no como un símbolo religioso, sino como una experiencia real. Y justamente por eso es que vamos a correlacionarlo con la vida y la historia de una mujer impresionante que hemos conocido un poco, como lo es Santa Juana Jugán. Que además vivió una cruz muy particular, que fue la del silencio y la del olvido. Pero para empezar, ¿qué es realmente la cruz? Bueno, pues la cruz es un instrumento de tortura que utilizaba el Imperio Romano, ¿no? en aquella época, que después se ha convertido en el símbolo más poderoso del cristianismo. Y justamente aquí es donde nace la pregunta que muchos tienen, que es, ¿cómo es que pasó de ser un signo de muerte, de fracaso, de derrota, a ser un símbolo que transmite un mensaje de esperanza? Bueno, en realidad la cruz tenemos que mirarlo desde su contexto real, ¿no es cierto? Hay que quitar todo lo que sea el romanticismo y saber que en tiempos de Jesús la cruz no era un símbolo religioso, era un método de tortura y de ejecución brutal, ¿no? Que estaba reservado para las personas más criminales, más rebeldes, ¿no? Realmente quien sufría esta condena pues sufría una humillación pública porque eso se hacía públicamente y era de mucho dolor y de un sufrimiento extremo para la persona que lo sufría. Además para ellos era una muerte lenta, o sea, el sufrimiento era brutal, era total. Entonces, Jesús, cuando fue condenado a morir en una cruz, pues, ¿qué parecía eso? Pues que humanamente había sido un fracasado total, ¿no? Él que había sido un hombre que hablaba del amor, del perdón, de la entrega, pues resulta que terminaba ejecutado como un malhechor, como un delincuente. Lo que pasa es que con Jesús la historia cambia. Y justamente aquí es donde se ve esa transición en que ya no lo vemos como una derrota, sino que la cruz pasa a ser un símbolo de entrega. Bueno, desde la fe cristiana, la cruz no es vista como un accidente ni como una derrota inesperada, ¿no? Jesús nos habla del amor al enemigo, nos había enseñado que hay que perdonar hasta 70 veces 7 si era necesario, que nos había hablado de que había que dar la vida por los demás. Y Jesús en la cruz esto lo lleva hasta el extremo, lo lleva hasta el final. Y Jesús responde con amor. Él no utiliza ni la violencia, ¿no? Podía haberse rebelado, no utilizó la violencia, no responde con el odio. Jesús jamás va a odiar a los que le han crucificado, no responde con la venganza, ¿no? Jesús solamente utiliza palabras de amor y él va a responder siempre con entrega.
Entonces la cruz se convierte entonces en el acto supremo del amor. Lo que para el Imperio Romano era algo brutal, Jesús lo convierte en un acto de amor supremo, ¿no? Entonces Jesús en la cruz da su vida por amor. Entonces ese amor es la forma más radical de la entrega de Jesús. Y justamente aparte del amor inmenso que nos da, también hay una correlación en lo que es la cruz y el sufrimiento humano, porque Jesús vino como humano y sintió pues lo que cualquier humano sentiría. Claro, hay algo muy profundo en la cruz, algo humanamente hablando muy profundo en la cruz, ¿no? Porque Jesús experimenta el dolor físico, como un humano más, él experimenta el dolor. Además, experimenta el abandono de todos aquellos que habían estado con él. En el momento de la cruz, ¡pum!, todo el mundo desaparece y se olvidan de él. Además, Jesús en la cruz experimenta la traición, ¿no? Sus mismos apóstoles, ¿no? Sabemos que Judas lo vende, ¿no? A los que le van a condenar. Además, Jesús también nos expresa el sentimiento del miedo, ¿no es cierto? En Getsemaní, él tiene miedo y quiere que el Padre aparte el cáliz de él, ¿no? Siente miedo de sufrir la cruz. Entonces es algo que Jesús lo vivió muy real, fue muy humano. Entonces, la cruz, Dios la observa no desde lejos, la vive él mismo. Jesús vive la cruz y el dolor en su propia carne. Por eso, para nosotros los creyentes, la cruz también es un consuelo, porque sabemos que Jesús nos comprende y no nos ignora cuando estamos en este momento de dolor, porque Él también lo vivió en su propia carne. Entonces, a raíz de todos estos puntos, podemos ver que básicamente la cruz no es el símbolo de que todo acabó y de manera trágica, no, ¿cierto? Así es, pues todos sabemos, ¿no? Los cristianos sabemos que la historia no termina con la cruz, ¿no? No termina con Jesús muerto y esto se acabó, como le parecía a los discípulos de Maús, que estaban tristes caminando, ¿no? Cuando se fueron de Jerusalén diciendo esto se acabó, aquí no hay nada. No, la historia no termina en la cruz. Sabemos que después del Viernes Santo está el domingo de Pascua, ¿no? Que eso ya será otro tema, ¿no es cierto? Pero en la resurrección transforma el significado de todo, ¿no? Entonces, lo que parecía una derrota se va a convertir en una victoria, porque Cristo va a vencer esa muerte, ese sufrimiento. Lo que parecía el final de todo, ya murió Jesús, esto se acaba, apaga y vámonos, resulta que ahí va a comenzar de nuevo todo, hay un nuevo comienzo. Por eso, la cruz no es solo símbolo de muerte, es un símbolo de esperanza para el cristiano. Es la prueba de que el sufrimiento en el hombre no es la última palabra, ¿no? Y que la oscuridad no va a vencer siempre. Y que después del dolor siempre podemos tener una vida nueva. Y esto es realmente interesante y muy impresionante porque ver cómo Jesús dio su vida para salvarnos mediante la cruz y ver ese amor tan supremo reflejado en este símbolo con un mensaje tan grande y profundo para todos los católicos y cristianos. ¿Y usted cree que quizás nosotros en la actualidad huimos demasiado de cualquier forma de cruz? No hablamos de una cruz solo física. Actualmente la mayoría de cruces son más espirituales o más quizás mentales. Sí, yo pienso que sí, que no, que todos queremos huir del sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir, no? Entonces, hoy buscamos vivir bien, luchamos porque no nos falte nada, por tenerlo todo, huimos del dolor. Nadie quiere tener un dolor físico, huimos de las humillaciones, no somos capaces de sufrir un poco. Entonces, si no somos capaces de sufrir por nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de sufrir por los demás, no? Esa es la diferencia con Jesús, ¿no? Que Jesús sí sufrió por nosotros, ¿no? Y bueno, quisiera contarles también, a manera de recordar rápidamente un poco de la historia de Santa Juana Jugán, que aquí es clave porque es un ejemplo que nos va a ayudar a comprender el valor de la cruz y cómo es que ella también la veía y cómo comprendía ese significado. A través de su vida, que en realidad, como se mencionó al inicio, fue una vida en silencio, fue una vida que quizás aparentemente para muchos fue en el olvido. Y es que ella fue una mujer muy pobre y sencilla, que empezó todo su servicio
acogiendo a un anciano. Y a raíz de allí fue extendiéndose más y fueron más ancianos hasta que finalmente fundó la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Sin embargo, en ese tiempo no fue acreditada como tal, como fundadora, sino que la apartan de ese título. Pero lejos de ella reclamar o refutar en contra de ello, lo aceptó y vivió en silencio y obedientemente siguiendo con su labor de servicio. Y finalmente fallece y sin ningún reconocimiento público. Y eso justamente es la parte más impactante de su historia. Sí, eso realmente es muy fuerte, ¿no? Ella funda la congregación y no se lo reconoce, ¿no? La dejan completamente al margen el resto de su vida. Y ahí está justamente una cruz muy profunda para ella, que no es específicamente del trabajo duro, puesto que como congregación ellas disfrutaban de hacer su labor del servicio a los ancianos, sino que la cruz del anonimato, que creo que cualquier persona pues a él le chocaría mucho. Yo creo que a veces aceptamos más un sacrificio, ¿no? La cruz del sacrificio, ¿no? Del trabajo, pero la cruz, la del olvido, muy fuerte. Exacto. Y Santa Juana Jugán, como mencioné, no es que dejó de servir, no es que se rebeló, se quejó, siguió haciendo su labor, siguió haciendo el servicio porque ella amaba esto y lo siguió haciendo desde lo oculto. Y justamente relacionándolo con la actualidad, hay muchas personas que realizan un trabajo excelente, sin embargo nadie se lo reconoce, no sé, tantos profesionales o estudiantes que realizan labores realmente impresionantes. O el caso común quizás del día a día, muchas madres, padres de familia que trabajan constantemente y hacen grandes sacrificios para sacar adelante a sus hijos. Otro, por ejemplo, gente que sirve en silencio. Claro ejemplo de Santa Juana Jugán, que ella continuó su labor de servicio sin ningún crédito. Y personas que constantemente día a día hacen el bien sin recibir ningún tipo de aplausos. Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos reconocen? Bueno, yo pienso que cuando no nos reconocen, a ver, si ponemos al ejemplo de Juana Jugán, ¿no? Que ella no la reconocieron, sin embargo, ella siguió siendo hermanita, una hermanita humilde, sencilla, dada su trabajo, porque ella decía, la congregación es obra de Dios, ¿no es cierto? Entonces yo se la dejo en sus manos, yo ya hice mi parte, ahora el Señor hace la suya a través de los instrumentos que Él quiera, ¿no? Entonces, yo como hermanita, yo pienso también o sea, lo difícil que es vivir eso, ¿no? Que cuando uno hace de pronto un trabajo hermoso, un trabajo grande, un trabajo que de pronto es admirado, es muy loado de todo el mundo y que de pronto nadie te diga qué bien está, ¿no? O qué bien lo has hecho. Pues eso nos duele, humanamente hablando, duele, ¿no? Y sin embargo, la actitud de un cristiano, la actitud de un creyente y la actitud de una persona que quiere seguir a Jesús, pues tiene que ver eso, este aparte, ¿no? Esa que no nos reconozcan, que no nos valoren, tendría que ser para nosotros un motivo de alegría, de serenidad y decir, bueno, Jesús, es un momento de parecerme un poco más a ti tampoco, a ti también te olvidaron al pie de la cruz, tú también sufriste al pie de la cruz y todo lo que yo hago, lo hago por ti. Si me lo reconocen, qué bueno, si no me lo llegan a reconocer, pues no importa, porque al fin y al cabo yo te estoy siguiendo a ti y seguirte a ti implica, ¿no? Que no te reconozcan, implica que te olvide, implica que pases humillaciones, entonces voy por tu camino, así que voy andando bien. Ahora, a las personas, ¿no? Que de pronto, que no, de pronto no ven, ¿no? Esto como algo bueno en sus vidas, ¿no? Creo que las animo, ¿no? A que cuando sientan eso, de que no me han reconocido, que no me han valorado, ¿no? Como usted hablaba, ¿no? Tantas mamás, ¿no? Que entregan la vida por sus hijos y no se lo reconocen, ¿no? Porque la ingratitud y toda la cuestión, pues que se sientan tranquilas, que se sientan en paz cuando han hecho lo que tienen que hacer por sus hijos, pues ya está, ya han hecho su trabajo, ya el Señor les dará el premio en el momento que les corresponda. Para ejemplificar un poco más esto,
tomando en cuenta su experiencia, usted, ¿cuál cree que ha sido una de las cruces que más le ha costado aceptar? Bueno, creo que lo más duro, ¿no? Y que de pronto es lo que uno, con lo que no está contenta de una misma, es de pronto el que uno quiere hacer más, quiere ser mejor y uno no puede, ¿no? Y eso es una cruz que uno lleva y que es difícil, ¿no? De aceptarla, ¿no? Cuando uno comienza un camino de entrega, de servicio a los demás en la iglesia o en la congregación, y uno entra con todos sus deseos, ¿no? De darse, de ser lo máximo, ¿no? Pues uno se da cuenta de las limitaciones que tiene, ¿no? De las debilidades que tiene y eso hace, ¿no? Que de pronto uno no se sienta plenamente porque no es capaz de darlo todo como uno quiere, ¿no? Y eso pues es una gran cruz que uno lleva y aparte, bueno, son también las cruces que uno tiene cada día, que son de pronto eh, muy sencillas, ¿no? De pronto aceptar em, un cambio de casa, ¿no? Pues eso siempre nos cuesta, esos son cruces que llevamos, o aceptar de pronto a unas personas, unos ancianos, que a lo mejor no me puedo llevar bien con ellos por el carácter o lo que sea, y tengo que servirlos, tengo que amarlos como si no pasara nada, pues eso es un sacrificio, eso cuesta, eh, de pronto también, pues, es una humillación, ¿no? Cuántas veces uno hace una cosa de pronto y lo hace con muy buena intención y de pronto, mm, te dicen que no está bien, o que esto así no es, o que tienes que mejorar y de pronto, pues, eso tú sientes una humillación, ¿no? Entonces, como hemos hablado Jesús, ¿no? Pues las humillaciones nos cuestan, no nos gustan, ¿no? Entonces, eso son pequeñas cruces que vivimos todos los días, ¿no? Y que tenemos que asumirlas y que tenemos que vivir con ellas, ofrecérselas al Señor, porque, bueno, como decíamos antes, ¿no? Seguir a Jesús supone vivir también como vivió Él. Entonces, no tenemos que querer escaparnos de las humillaciones, de las frustraciones, de las debilidades, ¿no? Forman parte de nuestra vida y solamente tenemos que saber estar con ellas, llevárselas y ofrecérselas a Él, ¿no? Él viene con nosotros y Él nos tiene que ayudar a soportar esas cruces que tenemos, ¿no? Más que soportar, yo diría, ¿no? A saberlas amar y afrontarlas, ¿no? Es muy interesante saber eso. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Más bien, creo que tal vez la santidad no está en hacer cosas grandes, ¿no? Sino en amar cuando nadie nos mira. Sí, yo pienso que ese es el verdadero valor de la santidad, ¿no es cierto? No es ir a anunciar a lo grande todo aquello que hacemos, mostrarnos en todos los lugares, ¿no? Que somos esto, que hemos hecho, que hemos dicho, ¿no? Sino vivir el ejemplo de los grandes santos, vivir el ejemplo de Jesús, ¿no? Que supo desaparecer, ¿no? La congregación, Juana Jugán tiene una frase que decía, saber desaparecer por la humildad en todo lo que Dios quiere de uno, ¿no es cierto? Entonces, hacemos las cosas es por amor a Dios, no es por el amor del mundo, no es porque nos valoren, sino simplemente por encontrar el amor de Dios, ¿no? Que nos reconozca simplemente Dios. Y cuando nosotros vivimos eso, ¿no? Realmente le damos a Dios todo lo que recibimos de Él, ¿no? Entonces es cuando realmente nosotros podemos decir que estamos viviendo la santidad, ¿no? Y no buscarse a sí mismo, ¿no? Y aceptar estas cosas que nos vienen cada día, ¿no? Para al final vencer como venció Jesús, ¿no? De pronto no vencemos en este mundo, de pronto podemos morir igual, abandonadas, olvidadas, humilladas, ¿no? Sí, de pronto así partimos de este mundo, pero sabemos que nuestra recompensa es en el cielo, ¿no? Como pasó con Jesús, ¿no? Él resucita y comienza una vida. Lo ha pasado con Juana Jugán. Juana Jugán muere en el olvido, aceptó su cruz, murió en el olvido, pero hoy día la congregación está extendida en los 5 continentes y todos reconocen que Juana Jugán fue la fundadora y está glorificada en la iglesia siendo santa, ¿no? Entonces, bueno, pues al final uno dice, pues vale la pena, ¿no? De pronto la renuncia, el sacrificio, el olvido, el abandono, al final merece la pena, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo a eso, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que ahora que vamos a celebrar, ¿no? La Pascua,
¿no? Le entreguemos todo a Dios y ofrezcamos todo aquello que nos cuesta, se lo demos a Dios para vivir serenas y vivir en paz y vivir con mucha alegría nuestra vida cristiana, ¿no? Creo Eso que más que cualquier reconocimiento que vamos a tener aquí, qué bonito es tener el reconocimiento de Dios, de que estamos haciendo las cosas bien. Creo que eso es lo más satisfactorio que uno como católico. Pues al final venimos a este mundo, ¿no? Cuando Dios nos llama a vivir este mundo es para que seamos felices y nuestra felicidad es poder alcanzar la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, nuestro trabajo en este mundo es para después, ¿no? No es para la recompensa Ujú. acá, no es para tenerlo todo acá, es para poder conseguir la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, por eso debemos de trabajar. Y eso supone, pues la renuncia muchas veces, supone el sacrificio, muchas veces supone aceptar la cruz, ¿no? Supone tantas cosas que de pronto nos da miedo pasar, pero que son necesarias para poder tener después la vida eterna. Y bien, hemos llegado al final. Y hoy aprendimos que la cruz no siempre va a ser algo dramático, sino que a veces también va a ser algo silencioso. Y continuemos trabajando día a día para que, al igual que Santa Juana Jugán, podamos abrazar nuestra cruz y convertirla en servicio. Y terminemos con esta frase de Santa Juana Jugán: hemos sido injertadas en la cruz. Así es. Bueno, y gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy la hermanita Carmen María y esto fue Hermanitas por Vocación. Si te gustó este episodio, te invito a que sigas el podcast, que lo compartas o nos puedes escribir en las redes sociales con tus ideas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. hermanita de los pobres.